Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Esta semana se acumularon varias noticias económicas importantes. El Fondo Monetario Internacional volvió a recortar las expectativas del crecimiento para Chile y pidió nuevos esfuerzos fiscales. También el presidente habló de una enfermedad económica. Las bencinas vuelven a bajar por segunda semana consecutiva y un estudio mostró que en 20 años el precio de las viviendas ha aumentado 3 veces más rápido que los ingresos de las familias. Por eso queremos aprovechar estas noticias para hacer algo simple pero muy útil, entender qué significa realmente estos conceptos y cómo afectan la vida cotidiana de las personas. Y por eso, como todos los martes, nos encontramos con la economista y muy querida acá por Turno, por la familia de Turno, investigadora de la OPES Chile, Bárbara Navarrete. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer siempre estar aquí. Oye, Bárbara, justamente esta semana el Fondo Monetario Internacional vuelve a recortar esta proyección de crecimiento para Chile. Pasó de un 2,2% a un 1,8%. Además, insistió en que el país debe hacer mayores esfuerzos fiscales para controlar la deuda. Y por supuesto, cuando uno escucha 0,4 puntos menos, puede parecer un cambio pequeño, pero en verdad, ¿qué significa esto en la economía? ¿Es tanto? ¿Es poco? ¿Qué es? Sí, es bastante, y creo que antes de analizar lo que menciona el Fondo Monetario en su informe, vale la pena recordar cuáles son estas malas noticias que hemos estado teniendo no solo durante estos días, sino durante toda la semana pasada, y que probablemente esta semana también se vayan aumentando porque mañana se informa el IPC de junio, por ejemplo. El martes pasado tuvimos la cifra de desempleo, ¿cierto?, donde alcanza un 9,4, que es la peor cifra desde el 2021. Y eso da cuenta que tenemos casi 1 millón de chilenos sin trabajo. Ese mismo día, además, se dio a conocer el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, que tiene varias propuestas sobre la mesa un tanto polémicas. El miércoles, el Banco Central publica el IMASEC de mayo, donde tenemos una nueva baja, el 5º mes consecutivo de crecimiento, y con todo ello, entonces, el Fondo Monetario Internacional además tenía este informe donde nos dice, bueno, tenemos una expectativa de crecimiento más acotada a la baja del 1,8%. Y ello da cuenta de un escenario evidentemente preocupante, porque va muy en coherencia con lo que nos ha ido reportando el Banco Central, lo que finalmente significa que vamos a tener menos actividad económica en Chile. Y eso le genera una dificultad no solo a como la economía en su globalidad, sino que también genera una dificultad como en la micro, en la familia, en cómo voy a poder encontrar trabajo si es que hay menos dinamismo, cómo voy a poder entonces mejorar mi calidad de vida o tener más certezas del consumo que estoy teniendo en mi casa si es que la economía en general, si esta casa grande, ¿cierto?, si es que al país no le está yendo bien. Claro. Entonces tenemos un problema que el Fondo Monetario de alguna manera solo viene a reafirmar. Y dice, por otro lado, que las expectativas de crecimiento, si bien el próximo año pueden ser mejores, esa expectativa de crecimiento va a ser mejor dada el alza del precio del cobre, no por políticas públicas o una política económica robusta que esté impulsando este gobierno y que genere certidumbre, ¿cierto? Oye, cuando aparece el presidente y dice, tenemos una enfermedad económica, y lo hace en el extranjero, da la sensación que no le suma a la conversación sobre mercados, porque si yo soy un inversor en cualquier parte del mundo y veo un mandatario que hace ese comentario, no me da confianza de poner el dinero. Totalmente. ¿Es así? ¿Esto es una torpeza? Me parece que parte del resultado que estamos teniendo en nuestro país con los indicadores que se han ido mostrando mes a mes dan cuenta de una falta de prolijidad importante en la comunicación política económica que ha tenido este gobierno. No olvidemos lo que nos planteó el mismo presidente de la República, no en su nombre, sino que a partir de ser quien encabeza el gobierno cuando dijo que el Estado estaba en quiebra, ¿cierto? O sea, ¿a quién le parece atractivo un país que se autodefine en quiebra? En ningún caso. Por lo tanto, cuando sale afuera a manifestar que tenemos una enfermedad económica, que podemos compartir o no esa definición, evidentemente no contribuye en el estado que está teniendo nuestra economía. Tampoco contribuyen muchos de los anuncios que se han dado y que han generado entonces pausar las decisiones económicas de las familias, por ejemplo, con lo que es el debate de la mega reforma en torno al mercado inmobiliario, ¿cierto? Fueron las mismas inmobiliarias que dijeron, todo bien, veamos mecanismos para que se rebaje el precio de las viviendas, pero
No podemos estar anunciando medidas que significan que las personas retrasan su decisión de compra con la suspensión del IVA y generemos entonces un shock adicional a la economía para que no se mueva rápidamente. Entonces, la verdad es que la política económica, comunicacional que ha tenido este gobierno es totalmente contraproducente con mejorar las condiciones y los indicadores que estamos mirando. Estamos en vivo conversando de economía con Bárbara Navarrete, que es alguien que sabe. Y sobre eso, de entre toda esta tormenta, bajan las bencinas nuevamente, como parte de todo lo que está pasando. Y la pregunta es: ¿por qué está sucediendo eso? Bueno, hay este componente que nos comentó el mismo ministro al principio, cuando dijo vamos a desactivar el MEPCO y esto se va a ajustar porque la guerra en algún momento va a estabilizar los precios del petróleo a nivel internacional. Eso ha ido pasando. Sin embargo, hay algo bien curioso en esto. Cuando el ministro Quirós el domingo da esta entrevista en La Tercera y dice que el no uso del MEPCO es una política que ha ido envejeciendo bien, ¿cierto? O sea, es bastante irresponsable cuando lo manifiesta, porque además dice que a la fecha hoy habríamos tenido un gasto adicional de 2.100 millones de dólares que el Estado de alguna manera se ahorró. Pero, bueno, ¿quién se gastó plata adicional a partir de esa decisión? Creo que hay varias salvedades importantes que hacer. O sea, en primer término, la decisión de no utilizar del MEPCO no ha envejecido tanto. O sea, han pasado solo 4 meses y nos hace recuerdo todos los días el precio de los combustibles en las estaciones de servicio, ¿cierto? No haber usado el MEPCO significó para el fisco, según el ministro, un ahorro de 2.100 millones de dólares. Pero lo que no dice el ministro es que todos los días las personas han generado un aumento en el gasto de bolsillo para llenar sus vehículos, por ejemplo, o las empresas han aumentado su costo fijo por la decisión que tomó él de, bueno, no había otra alternativa, ¿cierto? Entonces, eso es al menos miope respecto del análisis que puede hacer el ministro con una tranquilidad que nadie entiende. Y en tercer lugar, al haber desactivado el MEPCO, más allá de que hoy día estemos generando cierta estabilidad y un poco convergiendo el precio previo, el haber desactivado el MEPCO fue una de las políticas, conjunto al recorte del gasto público, que han contraído las expectativas de crecimiento económico. Y eso no lo digo yo, sino lo dice el Banco Central en sus IPOM, donde dice, bueno, se genera un desajuste del consumo de los hogares, porque si a mí me pasa de un día para otro la gasolina costar 370 pesos por litro más, o el diésel 580 pesos por litros más, cuando desactivan el MEPCO, evidentemente las condiciones económicas con las que enfrento la vida son distintas. Entonces, parte de esas decisiones han sido totalmente aceleradoras de la situación económica que estamos viviendo hoy día. Oye, Bárbara, justamente con todo esto que está sucediendo, hoy tenemos un IMASEC negativo, desempleo alto, menores ingresos. Tengo entendido que no todos estos indicadores significan exactamente lo mismo. A veces hablamos de desaceleración, otras veces de crisis, otras veces de recesión, y muchas veces se usan como si fueran sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre una desaceleración, una crisis y una recesión? ¿Y en cuál estamos? Ajá. Sí, algo que es importante o que está muy sobre la mesa es este concepto de la recesión técnica, ¿cierto? La recesión técnica significa que el país está durante 2 trimestres consecutivos, es decir, 6 meses, en una contracción económica o una caída del crecimiento, ¿cierto? Son números negativos. Y en Chile ya vamos en 5 meses consecutivos. ¿Cómo podemos ver eso? Con los informes que reporta el índice del IMASEC todos los meses el Banco Central. Entonces, estamos a un mes de cumplir este criterio de 6 meses de 2 trimestres consecutivos para decir que estamos en una recesión técnica. Y a partir de ese criterio, hay un debate más de fondo. Y creo que está esta lógica como, bueno, ¿cuánto de acuerdo está el ministro con el presidente, ¿cierto? Cuando el ministro dice, bueno, en junio vamos a tener números positivos, dado lo que ha ido siendo la declaración de IVA. Entonces, ello hace presumir
que el mes que sigue no va a ser de cifras negativas, sino que va a ser de buenos indicadores. Pero por otro lado, tenemos al presidente que nos dice Chile tiene una enfermedad económica. Y yo creo que en esta pasada estoy con el presidente. Oye, parece que tenemos una enfermedad. Claro, hay un tema que es que muchos de los que nos están viendo están observando que el mercado de propiedades está bastante estancado, y uno de los datos más llamativos de la semana lo entregó la Asociación de Bancos. Durante las últimas 2 décadas, el precio de las viviendas aumentó cerca de un 170%, mientras que los ingresos reales de las familias solo crecieron un 57%. O sea, no solamente las casas son más caras, sino crecieron mucho más rápido que los sueldos. Ajá. Entonces, ¿cómo se explica que las viviendas suban mucho más rápido que los ingresos? Especulación. Especulación cuando... Y sin límite, ¿no? Y sin límite, sin regulación. Entonces, cuando estamos en un escenario con ese nivel de alza, sobre el 170%, cuando los salarios aumentan el 50%, pero no solamente aumenta el precio de la vivienda, sino también el de la canasta básica, sino también el del transporte, el de los aranceles de educación superior. No hay ningún mecanismo en nuestro país que regule el cómo se definen los precios, ¿cierto? Entonces, evidentemente que los chilenos nos quedamos con una insatisfacción y un problema como, bueno, ¿es suficiente trabajar en Chile para prosperar? ¿Cierto? ¿Es suficiente estar 45, 42, hoy día 42 horas laborales trabajando a la semana para poder subsistir? ¿Me alcanza eso para poder cubrir mis necesidades básicas? Y ahí hay un problema estructural. Si la vivienda ha aumentado ese valor, diría, hay un problema evidentemente de regulación. Hay una especulación inmobiliaria descontrolada que es parte de un debate no solo en Chile, sino que incluso mundial, cuando vemos esta lógica de la inversión, ¿cierto? Como la mente tiburón, de alguna manera, cuando se dice, bueno, invierte, si ganas más de 2 millones de pesos, invierte en 2 departamentos que en el futuro se pagarán solo tu arriendo. Eso es básicamente perder el foco respecto de la razón de ser de la vivienda. Yo tengo viviendas para habilitar a las familias de tener un techo y con ello entonces disponer otros bienes y servicios de mi entorno, de la ciudad, poder entonces tener un parque cerca, poder tener una escuela, un supermercado, poder acceder a otros bienes y derechos, servicios sociales, ¿cierto? Si es que no tengo una vivienda o la estoy concibiendo solamente como un mecanismo de inversión, no estoy pensando que en esos 30 metros cuadrados una familia es bastante difícil que viva. Por lo tanto, por algo tenemos un problema que se desacopla la necesidad de tener una vivienda con la lógica de la inversión en vivienda y tenemos guetos verticales o En Estación Central. edificios con sobre un 40% en ocasiones de desocupación, Sí. ¿cierto? Porque no están pensados para que la familia viva allí, para que nadie viva allí. Es solamente para que transiten, Claro, sean arrendatarios. para sí. que sean arrendatarios, para tener un Airbnb, pero no están pensados bajo la lógica de una vivienda digna, que te dé condiciones de habitabilidad. Y por lo tanto se genera una distorsión en torno a el acceso a un bien tan necesario como tener un techo, ¿cierto? Entonces, es un problema eso, es un problema el endeudamiento de las familias, es un problema qué pasa entonces con el costo de la vida en nuestro país. Oye, Bárbara, justamente con esto acabo de recordar que esta semana los parlamentarios Daniel Manucheri y Daniela Chicardini anunciaron que van a reponer el proyecto No Más Cobros en UF. Esto fue presentado originalmente en el año 2023 y buscaba esta iniciativa restringir el uso de la unidad de fomento en contratos de corto plazo y gastos cotidianos como arriendos habitacionales, justamente de lo que estamos hablando, aranceles educacionales, manteniendo su utilización en créditos hipotecarios de largo plazo. Ya, en palabras simples, este es un debate que aparece cada cierto tiempo, ¿cierto? Porque muchas personas sienten que existe una contradicción, que sus ingresos se pasan en pesos, pero varios de sus principales gastos suben automáticamente con la inflación mediante la UF. Explicándolo en simple, en básico, ¿qué es exactamente la UF y por qué existe? Claro, una de las razones por las que existe la UF es para, de alguna manera, asegurar tener certidumbre respecto de créditos o de plata que te presta el banco, por ejemplo, de largo plazo. Y bajo esos términos se justifica muchísimo el acceso al crédito hipotecario, ¿cierto? Hay ciertos contratos o adquisiciones como entre privados que uno dijese, bueno, se entiende que exista una forma de valorizarlo que
de certidumbre en adelante ante fluctuaciones del mercado. ¿Ya? O sea, si es que en un momento tenemos alzas, entonces, o una guerra, por ejemplo, o una pandemia, bueno, va a haber de alguna manera seguridad para quien me prestó esa cantidad importante de recursos para comprarme una casa, como un crédito hipotecario. Pero no se justifica en ningún caso la utilización de esa unidad de medida, la UF, que se va reajustando todos los días, se modifica todos los días con el IPC y cómo va moviéndose entonces el costo del dinero en contratos educacionales, por ejemplo, en contratos de salud, por ejemplo, en arrendamiento, por ejemplo, porque son más bien o debiesen estar regulados en torno a cuánto reciben las familias, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, este debate es muy significativo porque se dice no solo que es irracional o al menos injusto, decir, bueno, me pagan en peso, pero todo me lo cobran en UF. Entonces está esta conversación como, ¿y por qué no me pagan en UF entonces? Y me reajustan todo el tiempo y así resolvemos el problema. Yo diría que ello no me parece la alternativa, sino que tiene que ver con cómo, nuevamente, se establecen regulación en contratos de bienes y servicios que son esenciales. O sea, las personas tienen que ir o tienen que acceder a la educación primaria, secundaria, la universitaria, tienen que acceder a su arriendo, ¿cierto? Y que tiene que ello conversar con cuánto se paga en Chile por trabajar. Y si eso no conversa, entonces tenemos un problema, ¿verdad? Y en una situación hipotética, por ejemplo, si mañana Chile decidiera restringir fuertemente el uso del UF, ¿quiénes ganarían y quiénes perderían en esto? Creo que ganaría la sociedad chilena, ganaría Chile, ganaría el país en términos de una tranquilidad respecto de hacer converger el producir en Chile, el trabajar, el disponer el tiempo para que Chile sea un país que avance, pero que esos frutos también me lleguen a mí. Y esto no es una política del socialismo, ni mucho menos. La regulación respecto del uso, por ejemplo, el reajuste del valor del arriendo, es una política pública que existe de forma bien extendida en el mundo. ¿Cuántas veces al año se puede, por ejemplo, reajustar el valor del arriendo? Son aspectos que están regulados en varios países del mundo, la gran mayoría. La oferta pública de arriendo también existe en otros países que te dice, bueno, necesitamos asegurar vivienda, no especulación respecto de el inmueble que yo tengo y te lo puedo arrendar al precio de mercado, porque no funciona así la dinámica social. Y terminamos entonces todos agarrándonos de las mechas porque no estamos entendiendo para qué trabajar, si no me alcanza para nada. Bárbara, un placer tenerte como todas las mañanas de martes. ¿Dónde te encontramos? En OPES Chile, que pueden seguir ahí nuestro Observatorio de Políticas Económicas. Evidentemente también pueden seguir a Bárbara Navarrete pero la verdad es que OPES Chile es el espacio de difusión de nuestras investigaciones, de nuestros espacios de reflexión en materia económica, y llamaría a poner atención en una cosa muy relevante a propósito de todos estos datos económicos que son desalentadores, malos, negativos, en las propuestas que entrega la Mesa de Reactivación Laboral. En un contexto donde el desempleo o el crecimiento se ven acotados y estamos aproblemados, siempre se busca precarizar el trabajo. Y en ello hay que poner atención, hay que poner contrapropuesta y sin duda hay que entonces incidir en esa conversación. Desregularizar el trabajo no es el mecanismo para generar mejor empleo. 9:55. Muchas gracias, Bárbara. Gracias, que estén bien. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.